El siguiente programa no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni representa necesariamente su posición oficial. Aquí, enfrente a nuestros ojos, exploramos cómo las profecías antiguas y modernas se cumplen hoy ante nosotros. Analizamos las escrituras, los acontecimientos mundiales y las palabras de los profetas buscando entender el mensaje que el Señor nos da en estos últimos días. Le invitamos a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto, recordando que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque las señales ya están frente a nuestros ojos. El director y creador de la famosa serie The Chosen, Dallas Jenkins, de Angel Studios, nos muestra cómo los judíos, desde siglos, colocan una silla extra en la mesa en Pascua, esperando el retorno profetizado de Elías. La tradición de que Elías regresará en los últimos tiempos está tan arraigada que en muchas celebraciones judías, especialmente durante la Pascua, se deja una silla vacía para él, en espera de su regreso. Esta expectativa de que Elías volverá a caminar sobre la tierra es un eco de su desaparición misteriosa, una desaparición que no fue el fin, sino una pausa en su misión. En el domingo 3 de abril de 1836, El Salvador, Moisés, Elías y Elías el profeta aparecieron en el templo de Kirtland y restauraron las llaves del sacerdocio necesarias para la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El regreso del profeta Elías había sido profetizado más de 22 siglos antes por Malaquías. Hoy veremos la importancia de esta restauración y en la que se sugiere que ocurrió en un día de Semana Santa escogido, en parte por su significado simbólico. Trataré sobre cómo las diferentes disciplinas que estudian la escritura, la historia y la astronomía pueden ser usadas para proponer una fecha precisa para la resurrección del Salvador, usando el Nuevo Testamento, el domingo 3 de abril del año 33 de nuestra era. Después de señalar algunas de las razones por las que otras fechas han sido propuestas, insisto que la revelación moderna corrobora esta fecha. Hay una relación entre la ceremonia de la Pascua con el Cordero de Dios y luego el retorno del Salvador, Moisés, Elías y Elías el profeta, las llaves del sacerdocio y la autoridad que restauraron, y el significado de esta restauración ocurrida el 3 de abril de 1836. Así que la fecha exacta de la resurrección de nuestro Señor posiblemente está frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos. Como siempre les habla su hermano Héctor Campos desde este canal Evidencia Sud Podcast. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Los temas tratados son complejos. Algunas de las evidencias que emplearé son por naturaleza inexactas. Sin embargo, podemos encontrar las conclusiones propuestas de gran interés para los santos de los últimos días. Hay que remarcar que las conclusiones están basadas en fuentes de las escrituras, fuentes históricas y en astronomía, en todos los cuales hay elementos de incertidumbre. La interpretación de las escrituras tal como se relacionan con la historia con frecuencia es muy complicada. La misma historia en sí es por naturaleza inexacta y los cálculos astronómicos pueden ser precisos dentro de cierto grado de tolerancia. Por otro lado, juzgar la importancia relativa de la información es una tarea muy subjetiva, especialmente cuando evidencias provenientes de varios campos entran en conflicto. Sin embargo, considero que la consistencia descubierta en las escrituras es de interés para los santos de los últimos días. La mañana de la resurrección del Salvador puede ser considerada el momento más importante de la historia terrestre. El anuncio ha resucitado señaló la conquista de la muerte y la culminación de la expiación. Ciertamente es un evento digno de celebración y de gran gozo. Pero ¿cuándo ocurrió este acontecimiento maravilloso? ¿Qué día se levantó Jesús de la sepultura? Aunque la fecha de la resurrección del Salvador ha sido un tema de estudio durante siglos, no ha habido acuerdo entre los eruditos en el día del mes ni incluso en el año en que ocurrió. La Biblia provee un número de pistas, pero la información que ofrece no es suficiente para proveer una correlación indiscutible con nuestro calendario gregoriano.
Un detalle cronológico en que los 4 evangelios concuerdan es que el día en que la piedra fue quitada en la entrada de la tumba ocurrió en la mañana del primer día de la semana, el día en que nosotros llamamos domingo. El ciclo semanal no ha sido modificado desde que vivió Jesús, de modo que nuestro domingo todavía corresponde con el primer día de la semana de aquella época. La mayoría de los investigadores concluyen, basándose en las escrituras, que el Salvador se levantó de entre los muertos el domingo. Por otro lado, algunos han sugerido que quizás la resurrección ocurrió el sábado y que la tumba recién fue abierta el domingo. Algunos de ellos fueron Graham Scoglie en un libro escrito y impreso en Londres en 1948, o Heber Armstrong. Fue publicado este libro en 1972. Sin embargo, una traducción literal de Marcos 16:9 contradice claramente este punto. Dice más: después que Jesús hubo resucitado por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María Magdalena. Es menos probable que la resurrección ocurriese el sábado porque los primeros cristianos celebraban la resurrección el día domingo. Así se cree que el domingo es el día más probable en que ocurriera la resurrección del Salvador. Ahora veremos referencias del Nuevo Testamento sobre la hora de la crucifixión porque añaden información adicional. Los 4 evangelios concuerdan en que el Salvador fue crucificado en un día de preparación para el Sabbat. Pero nos encontramos con el problema de que la palabra Sabbat podría referirse tanto al día de reposo judío, el sábado, como a un día de fiesta religiosa judía. Los días festivos eran días sagrados de descanso, pero con frecuencia ocurrían en un día de la semana diferente al Sabbat. Por tanto, el día de preparación en el que Jesús fue crucificado podría referirse tanto a un viernes, víspera del Sabbat semanal, o el día antes de un día festivo de cualquier día de la semana. Tanto una como otra posibilidad tienen defensores que encuentran en las escrituras evidencias de ambas posturas, porque con mucha seguridad el Sabbat posterior a la crucifixión de Cristo fue un sábado y además fue un día festivo, porque estaban celebrando Pascua. En Juan 19:31 parece indicar efectivamente que el Sabbat fue tanto un sábado como un día festivo, haciendo una sustitución en este versículo con el usual significado de preparación y Sabbat se leería entonces los judíos por cuanto era viernes, para que los cuerpos no descansasen en la cruz en el sábado, pues aquel sábado era muy solemne. Esto quiere decir que era un Sabbat doblemente sagrado porque era además un día de fiesta. Eso lo recalca el elder James C. Talmage en Jesús el Cristo, en la página 618. Sin embargo, aquellos que creen que la crucifixión tuvo lugar un día jueves o un miércoles, la escritura al sustituir sus términos se leería de forma siguiente. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Sabbat, pues aquel Sabbat era festivo. Así, ese versículo daría, en vez de resolver la incógnita, un nuevo problema. En defensa de la idea del día festivo, Juan explícitamente declara que el día de preparación en el que Jesús fue crucificado era preparación de la Pascua. También los eventos descritos en los 3 evangelios sinópticos indican que el Sabbat, que comenzó poco después de la muerte del Salvador, también era un sábado, el Sabbat semanal judío, porque fue el día que precedió al día de la resurrección. Se aclara explícitamente que después de que el Señor fue depositado con rapidez en la tumba, en el día de preparación, las mujeres que asistían al entierro fueron a preparar los ungüentos para la mortaja, descansaron durante el sábado y volvieron al sepulcro para ungir su cuerpo muy temprano por la mañana, el primer día de la semana. Así que el sábado al que se refiere fue el día que precedió al domingo, y el día de preparación en el que el Salvador fue crucificado sería el viernes. Sin embargo, hay algunos que creen que la crucifixión fue un jueves. Por ejemplo, Brooke Wiscop, en un libro publicado en 1881 de Cambridge, en Londres, o Roger Rush, El Día de la Muerte, se llama el libro, que fue publicado en marzo de 1974. Ellos defienden esta opinión. No piensa que esta teoría sea concluyente. Aún así, sugieren que si el viernes fue festivo, entonces el Sabbat en el que las mujeres descansaron pudo haber durado 2 días. Aunque esta corriente acepta que el viernes es el día habitual que se puede entender como día de preparación, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en el uso normal de la frase día de preparación refiriéndose al día viernes. Por ejemplo, Josefo cita un decreto de Augusto César excusando a los judíos de algunas obligaciones legales, no solo durante el sábado, sino durante la preparación de ese día después de la hora novena. Los 4 evangelios concuerdan en el día de la crucifixión, que fue durante la celebración de la Pascua. Esta es una importante pista de la cronología porque Pascua siempre se preparaba el 14 del Nisan, o sea, el 14º día del mes lunar judío Nisan, según el mandato del Señor en Éxodo 12, 2 al 6. Sin embargo, hay un
desacuerdo si el 14 del Nisan fue el día de la crucifixión o el día antes de la crucifixión, ya que los 4 evangelios describen los mismos acontecimientos y porque las referencias temporales de Juan son tan precisas y consistentes allí donde los sinópticos no son muy claros, la mayoría de los investigadores aceptan el registro de Juan que indica que la crucifixión fue el 14 del Nisan. Y entonces explican por qué el Salvador y sus discípulos comieron la última cena pascual un día antes que el resto de los judíos. Por ejemplo, se ha sugerido que cenaron un día antes porque el Salvador conocía su inminente arresto. O quizás los discípulos usaban el calendario del Quórum o el calendario galileo para saber cuándo celebrar la Pascua más exactamente. Desafortunadamente, el año de la crucifixión no es mencionado en la Escritura, pero el hecho de que el sumo sacerdote Caifás y el procurador romano Pilato presidieron durante la Inquisición de Jesús limita el año a un periodo de jurisdicción de ambos que está entre el 26 y el 36 de nuestra era. El único año que se indica expresamente en los evangelios se encuentra en Lucas 3:1, narra el comienzo del ministerio de Juan el Bautista en el año 15 del imperio de Tiberio César, justo antes de que Jesús fuera para ser bautizado. Si se conoce, uno, cómo Lucas contabiliza el reinado de Tiberio, y dos, la duración del ministerio del Salvador, entonces se podría deducir el año de la resurrección. Hay evidencias de que el Imperio Romano contabilizó los años de Tiberio desde el comienzo de su reinado a la muerte de Augusto César en agosto del 14 de nuestra era. Por ejemplo, el año 15 de Tiberio, cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, fue probablemente agosto o septiembre del año 28, hasta agosto o septiembre del año 29. Esto parece ser con mayor probabilidad el método romano de datación, el cual probablemente usó Lucas, porque él realizó sus escritos para un oficial romano llamado Teófilo. El libro de Juan menciona 3 Pascuas durante el ministerio del Salvador, contando el que coincidió con su muerte, pero implica un año extra entre los primeros 2 porque una cosecha de primavera es mencionada en Juan 4:35, seguido por otro festivo judío en Juan 5:1. Por tanto, el ministerio de Jesús no fue inferior a 3 años y medio e incluyó por lo menos 4 Pascuas. Al contar 4 Pascuas desde el año 28 o 29 después de Cristo nos lleva al año 32-33 como los años más probables de la resurrección. En resumen, las evidencias históricas señalan el año de la resurrección probablemente en el 32 o 33 después de Cristo, con un límite inferior hasta el 29 y superior hasta el 34. Isaac Newton fue el primero en usar la ley de gravedad para calcular la posición de la luna en la antigüedad y determinar la fecha de la crucifixión. Usando consideraciones históricas, Newton concluyó que los años más probables eran 33-34 después de Cristo. Entonces usó cálculos lunares para determinar en qué años el 14 del Nisan pudo haber correspondido con un viernes. Para los años que Newton consideró como históricamente probable, encontró que solo el año 33 y 34 eran astronómicamente posibles, porque solo en aquellos años pudo caer el 14 del Nisan el día viernes. De estas 2 posibilidades, él se inclinaba por el 34 después de Cristo. Otros más se unieron dando otras teorías, y así la evidencia considerada hasta ahora indica que los 3 años posibles de la crucifixión en cuanto a probabilidad son el año 33, 30 y 34, en este orden. Según la Biblia, el sol estuvo oscurecido durante 3 horas en el momento de la crucifixión. La observación de Humphrey y Wellington, astrónomos que han investigado estos años, refinaron sus cálculos para un eclipse lunar que ocurrió el 1 de abril del año 33 después de Cristo y determinaron que tuvo que haber sido visible en Jerusalén durante unos 30 minutos. Ellos indican que pudo haber sido ampliamente observado porque los judíos el 14 del Nisan estaban expectantes a la salida de la luna llena de Pascua. Así, si se acepta que un eclipse lunar fue observado el día de la crucifixión, entonces el viernes 1 de abril del año 33 es la única fecha candidata entre las fechas potenciales. Si es así, este eclipse podría poner fin a los argumentos a favor de los otros días. Ya que la resurrección ocurrió el domingo siguiente a la crucifixión, se propone que ese domingo 3 de abril del año 33 es el día que mejor parece coincidir con la descripción de los evangelistas sobre la resurrección. Desde la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 6 de abril de 1830, muchos miembros creen que Jesús nació el 6 de abril del año 1 antes de Cristo. Esta creencia se basa en una revelación que declara que la Iglesia fue organizada habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad de Dios y el mandato de Dios, en el 4º mes del día 6º del mes llamado abril. Otro testigo es el libro de Mormón, pues la conclusión a analizar del libro es doble. Primero, los registros declaran que Jesús nació
en el primer año nefita y murió a comienzos del 34. Por tanto, es otro testigo de los datos aportados por la Biblia que sugiere que Jesús vivió 33 años. De hecho, el cálculo que nos da el libro de Mormón es que vivió unos días antes de cumplir 33 años, exactamente 12.048 días. Aunque no se da ninguna fecha exacta en las revelaciones modernas de la resurrección del Señor, aunque la declaración de 1833 atribuida al profeta José Smith indica que habían pasado exactamente 1800 años desde que el Salvador puso su vida, sugiriendo que él aceptaba la creencia mantenida comúnmente de que Cristo murió el año 33 después de Cristo. Sin embargo, un testigo implícito puede ser establecido de tres de las conclusiones tratadas hasta ahora. 1. Muchas declaraciones de los líderes santos de los últimos días corroboran que el año 1 antes de Cristo fue el año del nacimiento de Jesús, incluso indicando un día preciso, el 6 de abril. 2. El libro de Mormón implica que Jesús vivió 33 años, confirmando el testimonio bíblico. Por otra parte, da una duración exacta de la vida de Cristo que podría ser de 12.048 días. El Nuevo Testamento indica un día preciso, que es el más probable para la resurrección del Salvador, como hemos hablado el día de hoy, un domingo 3 de abril del año 33. Una obvia pregunta aparece. ¿Son todas las conclusiones consistentes entre ellas? Esta pregunta puede ser respondida de forma precisa. Si contamos 12.048 días, o sea, 5 días menos antes de cumplir los 33 años, desde el jueves 6 de abril del año 1 nos lleva al viernes 14 del Nisan, 1 de abril del año 33, la fecha exacta de la crucifixión deducida de la Biblia. En otras palabras, contando a partir de la fecha del nacimiento, tal como lo entendemos en Doctrina y Convenios, los días de la vida de Cristo calculados a partir del libro de Mormón nos da un resultado que nos lleva a la fecha bíblica de la muerte, al día exacto. Esta consistencia precisa interna entre diferentes libros de escritura fue descubierta y expuesta por John Lefren en su libro 6 de abril. Fue un libro publicado por Desert Book en 1980. Que esta fecha de la crucifixión incluso coincida con el mismo año bíblico 33 es impresionante. Que además coincida con un día de ese año que fue viernes y además 14 del Nisan, según el calendario judío, parece más allá de cualquier tipo de coincidencia. Tal coincidencia entre los libros de escritura en detalle cronológico provee un segundo testigo a la fecha de la resurrección del domingo, el 3 de abril del año 33. Y es muy relevante porque un 3 de abril apareció el Señor a José Smith y a Oliver Cowdery y le entregó las llaves del sacerdocio junto a Moisés, Elías y Elías el profeta, demostrando que las obras más maravillosas del Señor están frente a nuestros ojos.